Dios les bendiga, amados hermanos y amigos que me escuchan por esta plataforma de las redes sociales. Mi nombre es Miriam Román. Pertenezco a la Iglesia de Dios Pentecostal de Altozano. En esta hora se me ha encomendado traer la palabra sexta que Jesucristo pronunció en la cruz del Calvario. Consumado es. Pero antes de entrar a esta breve reflexión, vamos a escuchar un cántico. Santo Jesús, Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo precio del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, y en un instante muy decisivo, fue por Él o por mi amado Padre, quería a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Desechado y despreciado, el varón de dolor. Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Más angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Santo Dios. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica,
sangre de Jesús. La palabra consumado es, la encontramos en Juan 19:30. Y dice así la palabra, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó al Espíritu. Amado Dios y Padre Celestial, nos encomendamos, Señor, en estos momentos para disertar tu palabra, pidiendo, Espíritu Santo de Dios, que esta palabra sea el refrigerio en esta hora para todos los que vayan a escucharla, que sea de bendición para cada amigo y para cada hermano. Mi Señor Jesús, te doy la gloria y te doy la honra por siempre y para siempre, Señor. Amén. Consumado es. En el original griego se dice tetelestai, que viene de la palabra teleos, que significa completar algo, llevarlo a cabo. Consumado es. Solo Jesús podía pronunciar esta palabra que resumió perfectamente el plan de redención, ese plan preconcebido por el Padre, desde la fundación del mundo. Solo Jesús podía pronunciar esta palabra porque él sabía que en él se habían cumplido todas las profecías y todo lo que los profetas habían hablado en la antigüedad. Todo el propósito del Padre fue cumplido a través de Jesucristo cuando lo envía al mundo caído, lleno de pecado, para cumplir con esta misión. Los golpes, la corona de espinas, las humillaciones, los latigazos, los escupitajos, las humillaciones no pudieron detener el plan que Dios tenía a través de su Hijo Jesucristo para traer la salvación al mundo entero. Allí en el Gólgota, en la cruz se produjo nuestra redención. Allí en la cruz del Calvario se produjo la expiación de mis pecados, el perdón de mis pecados. Allí en la cruz del Calvario se produjo mi justificación, tu justificación en base a Jesucristo, porque Él es un juez justo. Allí en la cruz del Calvario se produjo nuestra reconciliación, porque todos estábamos desechados de la gloria del Señor. Como dice el libro de Efesios, aboliendo la barrera que separaba a judíos y gentiles. Allí en la cruz del Calvario hubo perdón para ti y para mí. Hubo libertad para ti y para mí. Allí en la cruz del Calvario se produjo una palabra de triunfo. Allí en la cruz del Calvario se produjo una palabra de victoria. El primer efecto que ocasiona la cruz es el triunfo sobre la ley. En el Antiguo Testamento la ley decía que si yo cometía faltas o la humanidad cometía pecado, debíamos de tomar un animal puro, llevarlo al sacerdote, sacrificarlo allí, hacer derramamiento de sangre de animal para poder expiar mis pecados. La ley era tan fuerte, el cumplimiento decía que debía de ser total. Era muy difícil para el ser humano cumplir la ley. Se necesitaba un sustituto, alguien que pudiera cumplirla, porque desde el nacimiento del ser humano hasta la muerte debía de cumplir la ley a toda cabalidad. Necesitábamos alguien que lo hiciera por nosotros, porque nosotros con nuestro propio esfuerzo no podíamos cumplir con la ley. Consumado es, tetelestai, es un grito que marcaba el final de una historia, marcaba el final de la ley, pero es un grito que también marcaba el comienzo de algo mayor, de algo poderoso. Marcaba la dispensación de la gracia.
Vamos a ver el segundo efecto que ocasiona la cruz. El triunfo sobre el pecado. El pecado entró por un hombre, pero por un hombre también entró la redención de mis pecados. Fue Jesucristo el que fue allí a la cruz del Calvario, derramando su sangre preciosa. Limpió mi culpa, pagó mi culpa, la culpa que tú y que yo habíamos contraído. Jesucristo la pagó con el derramamiento de sangre. El cordero inmolado, el cordero perfecto, crucificado allí en la cruz. Todo el peso del pecado de la humanidad cayó sobre él. Desde el primer hombre hasta el último hombre de la faz de la tierra, pagó Jesucristo con su muerte y nos trajo redención. Sin Cristo y sin la cruz no hubiera salvación. No solo Jesucristo nos perdona de nuestros pecados, sino que nos justifica y nos llama hijos a través de este sacrificio. Él pagó tu culpa. Jesucristo se declara inocente como hijo. Te declara totalmente limpio. Porque la muerte que tú merecías, la muerte que yo merecía, la cumplió Jesús allí en la muerte. Allí él padeció y sufrió por todos nosotros. La palabra dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto significa que ya la muerte no se enseñorea de nosotros. Esto significa que el pecado ya no se enseñorea de ti ni de mí. Pero para que esto se logre, tenemos que vivir en perfecto espíritu, en triunfo sobre el poder del pecado. La tercera efecto que tuvo la cruz sobre nosotros fue el triunfo sobre la muerte. La muerte siempre significa separación. La muerte significa la separación del cuerpo y el alma. La muerte espiritual significa la separación total de Dios. La muerte siempre es la ausencia de vida en un organismo. Cristo murió en la cruz del Calvario para darnos vida eterna y darnos salvación. Ya la muerte no te puede destruir, porque la palabra dice que si vivimos, vivimos para Cristo, y si morimos, morimos para Cristo. Pablo decía en la escritura que si él moría tenía ganancia, así que tenemos ganancia en Cristo Jesús, porque él venció la muerte. Él vino a traer respuestas, él vino a traer solución, él vino a traer esperanza sobre la muerte. Ya la muerte no se enseñorea más de nosotros, porque Jesucristo tiene las llaves de la muerte y del Hades. El cuarto efecto de la cruz es un triunfo sobre nuestros enemigos. La palabra dice que el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras de Satanás, deshacer las obras del acusador, deshacer las obras del gobernador y príncipe de este mundo. Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pablo relata aquí en el libro de Colosenses y le habla a la iglesia de Colosa y le dice que los romanos llegaban, los generales, con ese triunfo de victoria cuando estaban en las guerras, llevaban ese botín de guerra con los prisioneros. Los llevaban humillándolos en las calles, dándoles golpes, humillándolos públicamente. Pablo dice que eso hizo Jesucristo. Humilló a los principados y las potestades. Los avergonzó con su triunfo allí en la cruz del Calvario. Los avergonzó públicamente. En la cruz del Calvario fue demostrado ese triunfo total de Jesucristo, quitándole la autoridad y el poder a Satanás. Cristo permitió que por instantes las potestades
destruyeran su cuerpo. Cristo permitió por instantes que el enemigo atacara su cuerpo, pero sobre todo cuando el enemigo y las potestades y los principados pensaron que habían vencido, pensaron que el plan que ellos habían orquestado ya estaba listo, Dios le dio la tocada final, levantándose al tercer día un Cristo glorioso, un Cristo triunfante y un Cristo quitándole toda la autoridad y todo el poderío que tenían las tinieblas. En esta hora, amado hermano y amigo que me escuchas, si el enemigo en algún momento viene a susurrarte al oído que tú no eres importante para Dios, tú le vas a decir: consumado es, tetelestai, porque ya Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario. Si el enemigo en cualquier momento viene a decirte: tú estás pecando, Dios te está desechando, tú estás pecando y estás fallando constantemente, tú eres inmoral, tú mientes, tú haces cosas que aborrecen a Dios, tú le vas a decir: consumado es. Le vas a contestar: tetelestai, porque ya Dios pagó el precio en la cruz del Calvario y me hizo libre de todo pecado. En esta hora, amado hermano y amigo que me escucha, es momento de reflexionar sobre este sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario. No lo hizo en vano. Lo hizo por ti, lo hizo por mí, lo hizo para darnos salvación y vida eterna, porque Él vio que su creación se estaba perdiendo. Es el momento de hacer una introspección en nuestras vidas. Esta, llamada por todo el mundo la Semana Mayor, y decirle: Señor, nada soy sin ti. Te necesito, Jehová Dios, en mi vida. Necesito que me rescates. Necesito que perdones mis pecados. En esta hora, Dios le bendiga, Dios le guarde. Sigamos buscando el rostro del Señor.